Satanás se rebeló. Él permitió que su corazón se llenara de soberbia y orgullo. Y fue lo mismo que le pasó a Adán. Note que cuando el tentador apareció, ¿cuál fue el argumento para llegar a Adán a través de Eva? Seréis como Dios si comen del árbol del bien y del mal. Y es un principio que el diablo sigue usando, tocar el orgullo, tocar la soberbia. ¿Por qué las peleas? ¿Por qué los conflictos? ¿Por qué las contiendas? ¿Por qué tantas situaciones? Y nos encontramos que finalmente se debe al orgullo, a la soberbia, porque somos orgullosos. Y entonces Dios comienza un proceso de transformación en nuestro corazón. Y notamos que algunos corazones empiezan como a recibir más del Señor en la medida en que se disponen para Dios, porque ahí está el secreto, disponerse para Dios. Y en algún momento podemos ver como que Dios brilla o resplandece más en algunos que en otros. Y el asunto es que, hermanos, Dios se hace grande en el corazón humilde, pero mira de lejos al soberbio. El tema que les voy a compartir esta mañana se llama Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Eso, es que así dice un versículo y es importante que lo tengamos presente. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no importa cuántas bendiciones Dios le llegue a dar, porque Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir con abundancia y quiere abundarte en todo. Pero es fundamental este principio. Es básico este fundamento. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que vamos a ver en primer lugar, por gracia Dios bendice. El hombre es responsable de administrar. Es decir, Dios da, nosotros administramos. Dios le dio a Adán el Edén y el gobierno de la tierra, el hombre lo maladministró. Dios le entregó a muchos reyes de Israel un reinado, muchos lo maladministraron. Dios nos entrega dones, talentos, ministerios, familias, proyectos, negocios, empresas, talentos, etcétera. Dios da, por gracia, Dios bendice. Cada uno debe administrar para la gloria de Dios. Vamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Y miren ustedes que aquí está hablando el apóstol Pablo por el Espíritu. Y miren lo que aquí nos enseña. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. ¿Están conmigo? Versículo 9, primera carta a los Corintios, 15, 9. Porque yo, dice Pablo, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En estas palabras vemos que Pablo no está afanado por un título. Pero ¿cuántas veces nosotros ponemos la valía de una persona en un título? ¿Cuántas veces incluso nosotros mismos ponemos nuestro valor o identidad en un título? Gloria a Dios, si el Señor permite alcanzar un doctorado, una maestría, un PhD, qué sé yo. Gloria a Dios. Pero eso no nos hace a nosotros. En Cristo somos. No es un título. Y Él mismo lo está expresando aquí. Y es más, Él expresa diciéndose, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Hermano, y si uno mide, si uno tuviera una vara para medir, uno dice, Dios mío, Pablo. Y él dice, tanto que no soy digno de ser llamado apóstol. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces somos nosotros los que buscamos un reconocimiento. A veces nosotros queremos que la gente nos dé valor, no por la gracia de Dios, sino porque lo que hemos logrado o alcanzado humanamente. Y a veces hasta nos gusta el aplauso y la cosa. Pero Pablo nos está expresando aquí todo lo contrario. Ahora veamos el versículo 10, que aquí es donde está el título de donde yo saqué el tema de hoy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo, ustedes notarán que como en esta carta y en las siguientes, cuando él se presenta a la iglesia, él dice,
Pablo, apóstol de Jesucristo. En otra ocasión dice maestro y predicador. Él sabía quién era, pero más importante que eso, él sabe que lo que es, lo es por la gracia de Dios. Y por eso él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. El hecho de que usted pueda oírme, usted pueda verme, el hecho de que usted pueda sentir el gusto en la comida, sentir el sabor, el hecho de que usted pueda desplazarse, estar aquí. El hecho, usted no puede decir, uy, pastor, qué calor, gloria a Dios que tiene la capacidad de sentir el calor y el frío. ¿Me hago entender? Hay gente que no puede ver, otros que están sordos, otros que quisieran llegar a una iglesia y escuchar, pero solo pueden ver porque están sordos. Y tal vez ese problema no tenga solución. O tal vez otros desde su casa quisieran salir a una iglesia. O quienes están en otros países quisieran ir a un templo y con libertad adorar a Dios. Pero aquí estamos por la gracia de Dios. Y tal vez usted está pensando, o esta mañana se levantó y dijo, hoy vamos a descansar porque mañana hay que ir a trabajar, mañana toca madrugar. Gloria a Dios que puede levantarse de la cama e ir a trabajar. Todo lo que tenemos y lo que somos es por la gracia de Dios. Tal vez en algunos momentos sea difícil la relación con el esposo o con la esposa, pero gloria a Dios que tiene un matrimonio. ¿Cuántos quisieran solos, de edad avanzada, quisieran tener a su esposo o su esposa? Y muchas veces nosotros no apreciamos lo que Dios nos ha dado. En África, ¿qué problema para un vaso con agua? Aquí, gracias a Dios, no hace falta. ¿Me hago entender, hermanos? Y si nosotros podemos hoy servir a Dios y estar aquí, es por la gracia de Dios. La primera vez que a mí mi hijo me dijo papá, la primera vez estaba y me dijo papá, a mí me dio una cosa por acá, como esas hormiguitas cuando uno está enamorado. Así, uy, fue algo impactante, pero uno puede vivir esas experiencias, por ejemplo la paternidad, por la gracia de Dios. Esta iglesia hoy es lo que es por la gracia de Dios. Yo estoy aquí predicando, hermano, por la gracia de Dios. Si de mí se quitara la gracia, quedaba esta ropita aquí tendida. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, leyendo yo esto decía, Dios mío, ayúdame para que tu gracia no sea en vano conmigo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Que Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos. Hermano, y ustedes y yo sabemos lo que hizo Pablo. Bájamele un poquito a este. Y ustedes y yo sabemos lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro, lo que hizo Juan, todos esos grandes apóstoles. Y si Pablo puede decir, antes yo he trabajado más que todos ellos, es porque tiene razón. Bájale un poquito. Es porque tiene razón. Seguramente Pedro, Juan, Tomás, todos ellos hicieron muchas cosas para Dios, pero Pablo dice, pero yo he trabajado más que todos ellos. Y yo pensaba, bueno, por la gracia de Dios soy salvo, por la gracia de Dios soy hijo, por la gracia de Dios le sirvo. Si yo mirara con esa regla, ¿qué he hecho yo para Dios por su gracia? Porque todo lo que hacemos es por su gracia. Pablo reconoce que lo que es, lo que tiene y lo que puede ejercer es por la gracia del Señor. ¿Y de qué manera se usaba Dios a Pablo, hermanos? De manera que todo lo que tenemos y lo que somos es por la gracia de Dios. No es que hayan venido cosas a nosotros por nuestros méritos, virtudes o capacidades, sino por la obra de Jesucristo el Señor. Es más, hermanos, la palabra gracia allí en la Biblia
es una traducción de una palabra griega, charis o caris, C-A-R-I-S, caris o charis. Y esa palabra significa, en primer lugar, misericordia. En segundo lugar, significa bendición. También significa regalo. Es una expresión de bondad. Bájamele a este, hijo. Gloria a Dios. Cuando estaba leyendo sobre gracia, dice, es lo que uno le da a otro. Yo les compartí a ustedes una vez qué significa misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta, como decir carro tanque. Y la primera parte del término misericordia, miseria, viene de miseria. Es uno que está en una condición allá postrado, está en una condición de miseria. Y cordia viene de cardia, de corazón, de amor. O sea, la palabra misericordia es la compasión o amor que siente alguien por uno que está en estado de miseria. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios se extendió sobre nosotros. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Y Él nos regaló su salvación. Privilegio que ni siquiera los ángeles tienen. Él nos dio la salvación, pero como si esto no fuera poco, el Señor le añadió a eso el hacernos templo del Espíritu Santo. Nos da su palabra, nos hace no solo salvos, hijos de Dios. Y todo eso por gracia. Ahora, tal vez usted le dé un regalo, ¿cierto que los hijos se ponen contentos cuando se le da un regalo? No, de hecho, usted le dice, le tengo un regalo. Si usted le dice a un adolescente, le tengo un regalo, dice, ¿una moto? No, hombre, ¿qué? Le traigo una chocolatina. Ah. Y seguramente ese regalo que como padre le llevamos, pues ha significado para nosotros un valor. Pero amados, ¿qué precio tuvo el regalo más grande que Él nos ha dado, que se llama la salvación? Su vida. Y lo hizo por gracia. Entonces, como dice Pablo, todo lo que tenemos lo hemos recibido, porque a veces nos jactamos como si no lo hubiéramos recibido. Porque todo viene de Dios y de Dios es. Y Pablo, consciente de esa gracia, él dice, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado más que los otros apóstoles. Y sabe, hermanos, mirando la palabra trabajar aquí, es sinónimo de labrar la tierra. Es sinónimo de faena pesada. Quiere decir que Dios derramó su gracia sobre Pablo y esa gracia no fue en vano. Él la trabajó para Dios. Dios te da, tú administras. Es por eso que en la parábola de los talentos, de las minas, el Señor confronta eso. Porque acordémonos que aquel siervo toma el talento, toma la mina y no negocia con eso, lo esconde en la tierra. Tenemos responsabilidades, no hablo necesariamente de un don, claro que lo es, pero hablo, por ejemplo, de tener la responsabilidad de una familia. Nuestros hijos son responsabilidad nuestra mientras estén en casa. Y aún cuando se van tenemos que seguir orando por ellos. Tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Y qué responsabilidad? Que nuestros hijos puedan ver en ese padre un hombre de Dios. Que nuestros hijos pueden ver en esa madre una mujer de Dios. Que el día que se vayan de la casa, se vayan con un corazón marcado, con la palabra de Dios y la presencia de Dios. Necesitamos desarrollar y usar la gracia de Dios en nosotros. Lo que Él nos ha dado, debemos usarlo para su gloria. Siendo conscientes de algo, hermanos, y este es el segundo punto que les quiero compartir, no se trata de virtudes humanas, sino de misericordia divina.
¿Cierto que algunas veces nosotros pensamos que logramos algo por nuestros propios méritos? A veces uno cree eso. Dice, uy, no, me fue bien en esos negocios porque yo soy muy avispado. Uy, no, yo alcancé tal título porque es que yo soy tremendo. Uy, es que cuando yo le sirvo a Dios, las potencias de los cielos se conmueven. Uy, cuando yo canto, eso bajan los serafines a oír. Terrible. Y pensamos que somos nosotros. Y que si un negocio prospera, somos nosotros. Y que si algo sale bien, somos nosotros. Pero resulta que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y por la gracia de Dios podemos lograr algo. Pablo mismo lo dice, por la gracia de Dios yo puedo hacer lo que puedo hacer. ¿Y de dónde escogió Dios a Pablo? Dice que Pablo perseguía a la iglesia. ¿De dónde nos escogió el Señor a nosotros? Yo a veces pienso, si yo no hubiera conocido al Señor, uy, yo era cardíaco hoy día. Yo era tremendo, uy. Yo trato como de mirar quién era hoy. Gonzalo sería tenaz. Si no fuera por la gracia de Dios. Vamos por favor allí donde estamos, pero al capítulo 1. Primera carta a los Corintios, el capítulo número 1, versículo 25. Leamos del 25 al 28. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Permítame traer esta palabra para que reflexionemos ahora y nos miremos a nosotros mismos. ¿Hay aquí alguno de linaje real que pueda decir, pastor, mi abuela es la reina Isabel o algo así? No, ¿verdad? Entonces, humanamente, ¿cierto? Dice, ni muchos sabios, porque si alguna sabiduría tenemos es la que el Señor nos ha dado. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. El que escogió lo necio del mundo. Escoger algo del mundo ya es terrible, pero escoger lo necio más terrible. ¿Me hago entender? Y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo me acordaba de Pedro. Pedro no recibió educación. Pedro tenía poca escolaridad. Pedro era un hombre un tanto vulgar para hablar. Recordemos que cuando él predicó allá en Hechos capítulo 2, se levantó y predicó ante miles, pero luego los otros decían, pero este hombre es del vulgo. Seguramente cuando hablaba, pues tenía ahí sus cosas raras, ¿no? Y no, pero este hombre, ¿qué? Pero resulta que Dios lo estaba usando. Y Dios tomó a alguien que era insensato y lo hizo más sabio que los hombres. Y dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Generalmente, ¿cómo medimos nosotros la fuerza? Por la capacidad física. Pero usted puede ver a un hombre que tal vez no tenga muchas fuerzas naturales, pero su espíritu es fuerte. Porque cuando llegan las tempestades y las tormentas, no hace otra cosa que afianzarse en la roca y el viento no lo mueve. Pero usted puede encontrarse a alguien grande y fuerte, que es como las ondas del mar. Un día con Dios sí, otro día con Dios no. Un día en avivamiento, otro día que no quiere saber nada de Dios. O podemos encontrarnos también mujeres que físicamente uno puede verlas y verlas fuertes y firmes, pero llega el viento y como las hojas secas de un árbol. Pero de pronto ver a otra mujer que tal vez uno no vea esa fortaleza, pero su espíritu es fuerte en Dios, su espíritu es firme.
porque no se trata de la capacidad humana, sino de lo que Dios da. Por eso dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, ese 28 es más tremendo. Y lo vil del mundo, hermano, ¿qué será lo vil del mundo? Cuando usted se ha enojado con alguien, usted no le ha dicho eso, me parece vil lo que hiciste. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado. Pastor, me rechazaron, me menospreciaron. Eres candidato para la obra de Dios. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. Hermanos, cuando se trata de servir a Dios, o cuando se trata de seguir a Jesús, o cuando se trata de tener revelación de Dios, nosotros a veces luchamos con eso. ¿Por qué? Porque nos consideramos indignos, porque nos consideramos incapacitados, porque nos consideramos malos, pecadores, terribles. ¿Usted no ha tenido en algún momento de su vida que usted ha dicho, uy, yo soy terrible? ¿No ha tenido en algún momento en su vida en que usted ha hecho algo malo y se mira al espejo y usted dice, ay, yo tan malo? O ellas, no, ay, yo tan mala. En algún momento. Y entonces eso nos hace sentir como indignos, como que no clasificamos, como que no llegamos. Pero resulta que aquí estamos viendo el estándar de Dios. Y por eso muchos que Dios llamó lucharon con él por eso. Moisés luchó con el llamado de Dios y le puso cantidad de excusas al Señor. Y esa lucha se da, hermano, porque no nos consideramos lo suficientemente santos o maduros para seguir a Dios. Cuando leemos la Biblia, vemos esos hombres de Dios y decimos, no, pero ¿cuándo? O escuchamos de pronto a una persona que camine con el Espíritu decir, no, y yo escuché a Dios, o Dios me dijo, y uno, ¿cuándo Dios me hablará a mí? Y pensamos, hermano, que primero nos tienen que salir unas alas, o tal vez 6 tipo serafín, y hay que llegar allá al cielo, y bueno, como unas cosas tremendas. Y resulta que todos somos hijos de Dios, y a todos el Señor nos dio su Espíritu Santo, no por obras, sino por gracia. Y al ser hijos, Él no hace acepción de personas, a todos los ama por igual. A todos los ama por igual. Y así como usted, padre de familia, coge a cada uno de sus hijos y usted trata de encaminarlo, trata de llevarlo, y a todos los ama, Él también como Padre Celestial ama a todos sus hijos y con cada uno trabaja. Y no son iguales. Todos tienen diferentes dones o talentos o capacidades, y a todos ellos Dios dirige, guía. Lo mismo hace con nosotros, así como lo hacemos nosotros con los nuestros. De la misma manera, Él trabaja con nosotros. Así que, hermanos, no se trata de nuestras capacidades, no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Dios puede hacer. Por lo tanto, Dios no está buscando perfección. Escúcheme, Dios no está buscando perfección, Dios busca disposición. Usted no puede perfeccionarse en usted mismo. Es Dios quien hace la obra. Y cuando nosotros nos disponemos, le decimos, Señor, yo quiero que trabajes en mí, Dios comienza una obra hermosa. En tercer lugar, hermanos, demos a Dios la honra de vida. Demos a Dios la honra. De Dios es la gloria. Leamos por favor el versículo 29 allí donde estamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 29. Dice Pablo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y tenía en mi pensamiento a Pedro. Yo a ustedes les he hablado, Pedro, ¿dónde nació? En Galilea, ¿verdad? Una región distante, con poca escolaridad, era un pescador. Era un hombre rudo, tosco,
los galileos no eran de raza hebrea pura. Entonces les tenían cierta cosa a los galileos. No tenía ascendencia sacerdotal, no era un escriba, ni era ni siquiera auxiliar en la sinagoga. Y cuando pensamos en el carácter de este hombre, era un hombre inconstante. Y por eso Dios le cambió su nombre, Simón, que significa básicamente caña llevada por el viento. Y luego lo llamó Pedro, que su nombre básicamente significa roca, piedra. Aquel hombre que era inconstante, que era de doble ánimo, Dios lo hizo un hombre firme. Y el hombre que tal vez no reunía las características, Dios lo transformó para usarlo. ¿Y de qué manera? Porque la verdad no reunía las virtudes para hacer un tremendo instrumento en las manos del Señor. Pero resulta que Jesús lo llamó. Y ustedes y yo estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O alguno de nosotros aquí pudiera decir: yo vine a buscar a Dios porque sentí que Él me necesitaba. Estamos aquí porque un día, no sé cuándo, porque esa es la obra del Espíritu, un día el Espíritu Santo comenzó a redarguirnos. Un día el Espíritu Santo empezó a hacernos sentir y a hacernos ver que éramos pecadores y que nuestro destino era el infierno eterno. Y empezó a redarguirnos y a convencernos, y alguien empezó a traer palabra hasta de esos evangélicos canzones. Y uno se le escondía. Bueno, fue mi experiencia. Y no me gustaba, pero había que oírlo porque era de la familia. Pero Dios estaba usando esa palabra. ¿Y sabe qué? Yo pensaba que yo era buena gente. Por la gracia de Dios me iba muy bien en el estudio. Becado la mayoría de mi bachillerato. Igual me sucedía en la universidad. Entonces, ¿no? El muchacho no tomaba, no bebía, no fumaba. Cuando empezaron a hablarme, me decían: no, pero es que yo soy buena gente. Eso lo necesita el mono Jojoy, Pablo Escobar. Eso, pero yo estoy bien. Y Dios, que es bueno. Y el Espíritu Santo empezó a venir, como le sucedió a usted, empezó a venir y a convencerte, y a convencerte, y a convencerte, hasta que llegó el momento cuando el corazón se enterneció y reconoció que sin Jesús iba para el infierno. Y allí vino Jesús y mi vida cambió. Y como le sucedió a usted, de manera que usted y yo estamos aquí hoy siguiendo a Jesucristo, siendo hijos de Dios, y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida por la gracia de Jesucristo. Y si algo podemos hacer es por la gracia de Jesucristo el Señor, por su gracia, por la gracia. Y le quiero decir también que hoy usted y yo estamos aquí perseverando en el camino de Jesucristo por su gracia. ¿Cuántas veces la tentación ha sido más fuerte que nuestro no? ¿Me hago entender? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos visto desfallecer en este camino? Y de pronto fuerzas han salido de no sé dónde y nos ayudan en el momento. Hoy entendemos que eso se llama gracia de Dios. Y que no somos, amados, instrumentos de maldad, que no somos hoy instrumentos de iniquidad, que no somos hoy instrumentos de pecado por la gracia de Jesucristo el Señor. Y por eso hoy estamos aquí. Y si aún más podemos servir a Dios, es por su gracia. Y si podemos abrir nuestros labios e invocar el nombre de Jesucristo, levantar nuestro corazón y adorar a Dios, es por la gracia del Señor. Hoy usted y yo estamos aquí, este servidor ahora compartiendo la palabra y usted escuchando, por la gracia de Dios. Así que, hermanos, nadie puede jactarse en su presencia. A pesar de todos los errores y fallas, Dios llamó a Pedro y lo convirtió en un poderoso instrumento. Él no se quedó solo allí, él maduró, él creció, él se formó, él se preparó, creció en el ministerio, desarrolló la capacidad de escribir o formular un escrito, lo digo por la primera y segunda carta de Pedro.
Pero él sabía que toda la gloria era de Dios. Entonces no podemos jactarnos, hermanos. La palabra jactarse es enorgullecerse. La palabra jactarse es fanfarronear, vanagloriarse. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Si alguno ha de gloriarse, gloríese en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago justicia y misericordia en la tierra. No se alabe el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría. Si alguno ha de gloriarse, gloríese en entenderme y conocerme. Entonces concluía que lo que realmente es nuestra gloria es buscar a Dios, habitar en su presencia y escucharlo. Nuestra gloria es aprender de Dios. Por eso Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, amados. Gloria a Dios por los dones, gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por la profecía, gloria a Dios cuando por el poder del Espíritu se cae. Pero esos son anexos, esas son señales, estas señales seguirán. A veces caemos en el error de poner más los ojos en eso que en aquel que hace eso. La verdadera gloria de un hijo de Dios está en la intimidad con Él. La verdadera gloria de un hijo de Dios es cuando escucha la voz de su papá, cuando empieza a saber lo que Él quiere, cuando empieza a conocerlo y a entender sus juicios. No juzga a Dios, ni murmura a Dios: ¿y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios hace aquello? ¿Y por qué Dios usa a este de tal o cual manera? ¿Y por qué tal iglesia? ¿Y por qué le pasó a fulano? ¿Y por qué me pasa a mí? No cuestiona a Dios. ¿Por qué? Porque lo entiende. Si alguno ha de gloriarse, gloríese en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia y misericordia en la tierra. Ese es el verdadero tesoro, hermanos. Amén. En cuarto lugar, prepárate para lo que Dios tiene dispuesto para ti. Porque por gracia de Dios, el Señor te va a bendecir. Porque por la obra de Jesucristo el Señor en la cruz, Él viene con multitud de bendiciones ya alcanzadas en la cruz. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo prepararme para eso que Dios trae. Pensaba, por ejemplo, en cómo Dios preparó a José para administrar el imperio egipcio. El mismo apóstol Pablo, cómo se preparó para predicar en las naciones. Por eso Pablo no solo conocía su cultura, sino la de las otras naciones. Por eso Pablo manejaba varios idiomas, era políglota. Dios lo preparó. Eliseo se preparó al lado de Elías, 12, 14 años para continuar el ministerio de profeta en Israel. Los reyes de Israel desde niños serán formados, instruidos, capacitados para ser reyes de Israel. Yo creo, hermanos, que por la gracia de Dios el Señor quiere traer cosas grandes a nuestra vida. Pero es necesario prepararnos, capacitarnos. Los 30 años de Jesús, antes de empezar su ministerio, Él se la pasó en su casa, al lado de José y María, en la carpintería. Estoy seguro por cultura judía que el Señor aprendió el oficio de José. Los evangelios lo dejan ver. Y yo me imagino al Señor arreglando allí, trabajando con José, aprendiendo, formándose, desarrolló muchas cosas allí. Hasta que llegó el momento. Y yo particularmente veo la carpintería de José como el lugar de intimidad donde Jesús se preparó para el ministerio. Y el día que Jesús salió a la escena pública, venía ya instruido y formado. A veces nos sentimos mal, no sé si a usted le pasa, pero a veces nos sentimos mal porque de pronto lo que Dios ha dicho o nos ha prometido no lo alcanzamos. Lo que de pronto Dios nos dijo un día no lo logramos. Aquellas promesas que leemos de muchos siervos de Dios no se cumplen en nuestra vida y sabemos que es el mismo Dios, y entonces nos podemos sentir mal y parece que estuviéramos olvidados. ¿Le ha pasado? Y usted dice: Dios mío, me siento en el anonimato. Es más, hasta la gente ni lo ve. Usted pasa ahí, no se dieron cuenta qué pasó. Yo estaba ahí y usted no me saludó. Sí, yo no lo vi.
Pero creo que son tiempos que Dios prepara para formarnos, para instruirnos. Porque viene un tiempo cuando Él levanta esa vasija para ponerla en lugar de honra, en lugar de privilegio. Eclesiastés capítulo 3. Vamos por favor al libro de Eclesiastés. Capítulo 3. Eclesiastés está después de Proverbios. Está el libro de los Salmos, luego está Proverbios y luego está Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo número 1. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Yo le invito para que usted memorice ese versículo, lo subraye. ¿Están conmigo, amados? Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En el cielo Dios tiene una agenda programada para su vida y todo tiene su tiempo. Jesús no empezó su ministerio a los 32 años ni a los 28, a los 30. José no fue sacado de la cárcel para interpretar el sueño de Faraón ni a los 22, ni a los 29, ni a los 35, a los 30. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, su hora. Pero claro, a veces usted y yo nos preocupamos y nos dejamos llenar de ansiedad, de afán e incluso de angustia, porque Dios no nos da lo que queremos o porque Dios no hace rápidamente algo. ¿Cuántas veces hasta entramos en contienda con Dios porque no transforma a la esposa? O entramos en lucha con Dios porque no transforma al esposo. Y decimos, ¿hasta cuándo, Dios mío? ¿Alguien le ha dicho aquí eso a Dios? No, nadie, ustedes son diferentes, yo lo he dicho. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Como si Él estuviera demorado. A veces tenemos la osadía de Pedro, quien en medio de la tormenta fue y llamó a Jesús y le dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero Él es bueno y no lo regañó. Dijo, hágase a un lado, Pedro, que le voy a enseñar, mire bien. Y calmó la tormenta. Porque lo importante no es el tiempo, lo importante es que Jesús esté allí. Eso es lo más importante, hermanos. El corazón que comienza a entender la gracia de Dios no permite que la angustia lo gobierne, porque sabe que su vida está en las manos de Dios y Dios todo lo hace a su tiempo. Versículo número 11, Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuántos saben eso? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice, verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. A veces el corazón no entiende, pero eso no significa que podamos cuestionar la voluntad de Dios. Entonces no cuestionaremos a Dios en la medida en que descansemos en su gracia. Y finalmente, para terminar, punto número 5. Esta es una conclusión personal. La disposición de corazón es de mayor valor que el más grande tesoro. La disposición de corazón es más grande que el más valioso tesoro que en la tierra podamos encontrar. ¿O acaso no vemos a hombres y mujeres con mucho dinero, pero su corazón es duro para con Dios? Y podemos de pronto caer nosotros en un error en la iglesia, querer llenarnos de bendiciones de Dios. Y como lamentablemente creo que hoy día hacemos más énfasis a las bendiciones materiales, tanto que expresamos estar bendecidos cuando tenemos. Pero hay muchas otras bendiciones, hermanos, que no tienen necesariamente que ver con lo material. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es el más grande tesoro.
Vivir en una casa con armonía es un tesoro. Es una bendición. Poder tener por la gracia de Dios una comunión fluida con Él es una bendición. Amados, poder ir a la Biblia, abrirla y leerla y aplicarla y entenderla, gustar la palabra del Señor, eso es una bendición. Poder levantar las manos y adorar y fluir en adoración, eso es una bendición. Entonces, hay muchas bendiciones. Pero creo, hermanos, que si hay un tesoro grande que el cristiano pueda tener, es un corazón dispuesto para Dios. Y cuando un corazón está dispuesto para Dios, puede ser que tenga muchas incapacidades, muchas debilidades, que no tenga virtudes ni talentos para cumplir el plan de Dios. Pero cuando el corazón se dispone, Dios hará cosas grandes con ese corazón. Y recordaba, por ejemplo, a Gedeón. Cuando Dios lo habló y lo llamó, Gedeón le dijo: Señor, mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y en ese tiempo el que pesaba era el que tenía la primogenitura y él era el menor. Pero Dios hizo de él un varón esforzado y valiente. Gobernó a Israel por 40 años y dice la Biblia que murió en buena vejez. Así que yo le doy gracias a Dios porque aunque yo piense que no soy apto, Él es poderoso para hacerlo. Eso se llama gracia. Aunque tal vez yo piense que no soy digno de la bendición o de lo que Él quiere hacer, Él sí lo hace y eso se llama gracia. No está en función de tu virtud, de tu capacidad, ni siquiera de tu debilidad, sino de lo que Jesucristo puede hacer. ¿Qué requiere Él? Disposición. Que podamos de manera sencilla pero sincera y aún diría yo contundente poder decirle a Jesús: Señor, haz lo que tengas que hacer en mí, porque eso hace un corazón dispuesto. Pensaba en Jeremías, que ante el llamado del Señor le dijo a Dios: no sé hablar porque soy niño. Pero a pesar de eso, el Señor hizo de él un profeta, dice la Biblia, sobre naciones y sobre reinos. Moisés expuso muchas excusas y argumentos, pero la Biblia enseña que Dios lo levantó no solo como el libertador de una nación, sino como un profeta, como ningún otro, a quien Dios le hablaba cara a cara. Cuando él dijo: yo no sé hablar, Dios lo llevó a tal punto que hablaba con él cara a cara. Así que no se trata, hermanos, de mi incapacidad, de mi indignidad. No se trata de mí, se trata de Él. No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de lo que usted pueda hacer, sino de lo que Jesucristo el Señor sí puede hacer. Y cuando le damos a Él en realidad el primer lugar, entonces Dios se glorifica. Dios puede hacerlo. Entonces esta mañana digámosle a Dios: Señor, yo quiero que tu gracia me cubra y yo quiero que tú hagas en mí lo que tú has planeado. No sea, amado, que seamos nosotros mismos hallados luchando contra Dios. Dejemos que Dios haga lo que Él tiene que hacer. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Dios: no, Señor, es que yo no? No es que vea, yo la embarro, una y otra vez yo la embarro. ¿Alguien ha dicho eso? No, gloria a Dios, está en una iglesia diferente. O tal vez le hemos dicho: no, Señor, yo no puedo, yo no soy capaz con esto. O en algún momento le hemos dicho: Señor, definitivamente yo no voy a cambiar. Y a veces le prestamos más oído a otras personas que a Dios. Pero hoy Dios te ha traído para hablarte de su gracia. Y para que tú sepas, como está escrito, que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Yo le invito a cerrar su Biblia. Cierra allí sus ojos, por favor. Te amamos, Jesús.
Yo quiero invitarle para que usted hable con el Señor de una manera sencilla, pero sincera. Yo le invito para que usted tenga un momento allí de intimidad. Olvídese de que está en la iglesia, solo es usted y Dios. Jesucristo el Señor contigo, a solas. Y yo quiero invitarle para que usted hable con Él. Para que usted hable con Él como hablaría con un amigo, pero con el corazón en la mano. Porque a Él puedes abrirle todo tu corazón. Y aún hablar con Él de aquellas cosas que te hacen sentir indigno. Amado Jesús, hemos venido esta mañana para encontrarnos contigo. Hemos venido para brindarte nuestra adoración, cosa que podemos hacer por tu gracia. Hemos venido a decirte, Señor, que en nuestro corazón hay gratitud por esta salvación tan grande, salvación que recibimos por tu gracia. Gracias por darnos el Espíritu Santo. Hoy nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, por tu gracia. Espíritu Santo, gracias por vivir en nosotros. Dile, Espíritu Santo, gracias por morar en mí. Gracias por tu hermosa palabra. Qué hermosa palabra la que tú nos das para alimentarnos cada día, Señor. Tu palabra es sin igual, tu palabra es hermosa, poderosa, santa, transformadora. Permítenos gustar cada día tu bendita palabra, Señor. Queremos darte gracias también por permitirnos el reunirnos para alabar y adorar, levantar nuestro corazón en gratitud. Gracias, Señor, y saber que hoy lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Ayúdame, Dios mío, a ser consciente que por la gracia de Dios soy lo que soy. Piense por favor en su matrimonio, en sus hijos, en su familia. Señor, por tu gracia, tú me has dado la familia que hoy tengo. Piensa, hermano, esos dones y talentos que el Señor ha puesto en ti, ha sido por su gracia. Ese negocio, esa empresa, esa profesión, oficio, ha sido por su gracia. Dígale, Señor, gracias. Hoy estoy aquí, Dios mío, y puedo levantar mi voz y puedo invocar tu nombre y adorar por tu gracia, porque si no fuera por ella no sé dónde estaría hoy. Hoy no soy presa del pecado por tu gracia. Hoy me recuerdas tu amor y tu camino por tu gracia. Oh Dios, gracias. Porque aún como iglesia somos objeto de tu gracia. Te bendecimos, Jesucristo. Gracias por haber llegado un día para darnos salvación. Gracias por haber llegado un día a mi corazón, a mi vida y transformarla. Y todo lo que has hecho es por tu gracia. Y hoy lo que soy, lo soy por tu gracia. Pero quiero decirte algo más. Yo quiero más. Por tu gracia diste tu vida, Señor. Hoy yo quiero decirte, quiero más. Yo quiero beber más del agua de vida. Yo quiero beber más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Y si tienes hambre de Dios y quieres levantar ese clamor al Señor, yo te invito a ponerte de pie y que levantes tu corazón diciéndole al Señor: Señor, yo quiero más. Mi corazón te necesita. Y yo sé que tú me quieres dar más. Que no se trata de mis obras, que no se trata de mis méritos, que no se trata de mis capacidades, sino de tu gracia. Yo te pido, dame más. Dame de tus fuerzas cuando me siento cansado. Dame de tu amor
Cuando en mi corazón quiera aparecer el orgullo, dame de tu amor, Señor, cuando quiera ser egoísta. Dame la capacidad de adorarte cuando el frío de la religión quiera venir a mi corazón. Dame discernimiento y verdad cuando el enemigo quiera venir a engañarme. Dame amor por ti cuando la tentación venga, Señor. Multiplica el temor tuyo en mi corazón para no apartarme de tus caminos, sino amarte. Por tu gracia yo te pido, Señor, dame más. Dile, Señor Jesús, dame más. Yo tengo sed de ti. Yo quiero más de ti. Estás delante de Jesús. Solo míralo y dile, dame más, Jesús. Dame más. Señor, aún en mi caso como pastor, yo te pido, dame más. Dame más de ti, Señor. Dame más de ti, Señor. Dame más. Dame más. Dame más. Para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas. Quiero más de ti en mi vida, Jesús. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Díselo a Jesús, estás delante de Él. De habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Oh, corazón, quebranta mi vida. Allí con tus ojos cerrados, delante de Jesús, yo quiero invitarle que tú le pidas a Él que te ayude a cambiar, que te ayude a ser transformado. Dile, Señor, ayúdame a menguar en mi matrimonio, ayúdame a menguar en mi casa, ayúdame a menguar en mi trabajo, en lo que yo hago, ayúdame a menguar para que tú crezcas. Ayúdame a menguar para que en mi vida fluya tu carácter. Que las personas, que aún mi familia pueda ver más a Jesús que a mí. Señor, ayúdame para que tú brilles. Ayúdame para que tú resplandezcas, Señor. Crece en mí, crece en mí. Ayúdame, Dios mío, a someterme a la voluntad del Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para que tú brilles. Ayúdanos, Señor, para que sea tu carácter y tu fruto el que fluya cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a amarte. Dile a Jesús que te ayude a amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ayúdanos, Dios mío, a amarte con todo nuestro ser. Te amamos, Jesucristo, te amamos, Jesús. Te amamos, te amamos. Dale todo al Señor, dale todo.
Amado Jesús, recibe en esta mañana toda la gloria, toda la honra. Levanta tu corazón en adoración. Recibe, Jesús, toda la gloria, toda la honra. Hoy levantamos tu nombre en alto y te damos gracias. A ti te damos, Dios mío, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén.